Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Damos gracias a Dios por permitirnos estar nuevamente reunidos en su casa de oración. Sabemos que esto no es de cualquiera, porque muchos quisieron estar aquí, Amén. pero las cadenas que les atan no los dejan. Y nosotros, gracias a Dios, pues aquí estamos, alabando y bendiciendo el santo nombre de nuestro Señor. Aún no siendo dignos, pero aquí estamos. Por el sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz, nosotros estamos aquí, Amén. en días de honra. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Proverbios, capítulo 1. Proverbios, capítulo 1. Y vamos a hablar de un tema muy importante hoy en día. Claro, importante que sustancial es el pecado, pero esa es la cereza del pastel. Vamos a hablar de una de las cosas que contribuye al pecado, como es el orgullo. Amén. Amén. Bendito Dios. Libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 23. Bendito Dios. ¿Lo tenemos? Bendito Dios. Amén. Amén. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Y su letra dice así: volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere la tribulación y la angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de sus caminos y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Bendito Dios. Pueden sentarse los que tengan donde sentarse. Amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios, pues ha venido mucha gente a oír palabra de Dios. Eso es bueno. Eso es bueno, buscarle mientras se puede, hoy que es posible. Y como les decía, dice la palabra de Dios, el tema de hoy, pues el orgullo es malo. El orgullo es malo. Pero usted me diría, pero hermano, yo soy cristiano, yo soy lavado con la sangre de Cristo Jesús y yo no hay orgullo en mí. Está bien, podría ser, pero recuerde que nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Somos la sal de este mundo. Y es necesario enseñarle a las demás personas que es malo el orgullo delante de la presencia de Dios. Porque Dios exalta al humilde, ¿verdad? Al altivo, o sea, al orgulloso, al vanidoso, Dios lo desecha. Dice por ahí que a los orgullosos ni el diablo los beneficia, ¿verdad? Ahora imagínese Dios, ¿verdad?
Y nos dice su palabra, volveos a mi reprensión. Quiere decir de que alguien ha dejado de temer a Jehová, de hacer su voluntad o de ser humilde. En algunos casos, algunos cristianos dicen, sí, pues sí, yo soy cristiano, pero la Biblia me dice que sea manso, no menso. Hasta le sacan un derivado a esa palabra, dando a entender que no por eso, porque es cristiano, se va a doblegar ante aquella persona, ante aquel problema, ante aquella dificultad. Pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y esa no tiene que ser la mentalidad de un cristiano. Si estamos en la comunión con Dios, si estamos teniendo la mente de Cristo y sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien, no tenemos que estar como en autodefensa, sino más bien esperando en Jehová, porque de Él es la venganza. Él nos dará todo lo que necesitamos, dice la palabra de Dios. Ayer lo leíamos, y en el libro de San Lucas, y decía que Él cuida de las aves. ¿Cómo no va a cuidar de nosotros? Amén. Entonces, la palabra de Dios nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. Entonces sabemos que estamos confiando y esperando en Él. Él nos ayudará en todo momento y en toda ocasión. Gloria a Dios. Por eso Él hace el llamado a que volvamos a su reprensión, a su temor, o sea, a guardar su palabra y sus mandamientos. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Cuando dice Jehová Dios, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, está hablando exactamente a su pueblo, a su iglesia. No está hablando al pueblo gentil, o sea, el que no ha sido lavado con la sangre de Cristo Jesús. ¿Ya? Entonces, Él por eso nos hace un llamado de que esperemos en Él, nos volvamos a Él, que estemos confiando en Él. Y os haré saber mis palabras. ¿Cuáles son las palabras de Dios? Este libro que nos ha dejado, este manual que nos ha dejado. Qué bueno sería que cada uno de nosotros tuviera la disciplina de leer un salmo a diario, seguido de un proverbio, y por qué no un capítulo de un evangelio. Pero la mera verdad, si leemos un versículo será bastante, y eso porque iba en el autobús ahí pegado. Amén. Aleluya. Empezando por su servidor, no se crea. Entonces, a lo que vamos, que Dios nos habla a diario. Como les repito, su manual lo tenemos en nuestras manos, en nuestro hogar. Todos los que somos cristianos y en nuestra familia, pues, decimos servirle a Dios. Hay más de una o dos Biblias, ¿verdad? Ahí está su palabra. Por eso nos dice, volveos a mi reprensión, y aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Pero Él dice que ama a los que le buscan temprano, ¿verdad? Pero si no tenemos esa disciplina de buscar de Dios, darle gracias por un nuevo día, leer su palabra, ¿cómo nos vamos a ver bendecidos con su palabra? ¿Cómo nos vamos a ver beneficiados con sus bendiciones, milagros, cuidados? Siempre vamos a andar deseando que Él nos hable. Vamos a andar deseando que ojalá viniera el profeta. Pero tenemos la palabra más segura, que es la
la Biblia. Amén. Amén. Y es por eso que aquí nos hace un llamado, que nos volvamos a Él. Porque solamente así Él derramará su Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros y nos hará saber su consejo prontamente. Porque cuando llamé y no quisieron oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el hombre para que Jehová Dios se humille de esta manera? Yo le aseguro 100% que si usted dijera, dice el presidente que él trabaja por los pobres, él quiere a los pobres, pero si es así, que me lo demuestre, que venga a mi casa, y me salude, a ver si es verdad que él ama a los pobres. ¿Qué diría el presidente si él escuchara esas palabras? ¿Y este quién es para que yo vaya a saludarlo? Así diría, se lo aseguro 100%. Amén. ¿Y este quién es para que yo lo vaya a visitar? ¿No es fulano de tal? ¿No hay ningún beneficio en él? ¿Quién es este? ¿El que nos puede beneficiar? Dígale y mándale una cartita ahí, dígame de que desearíamos estar ahí, pero lamentablemente tenemos que trabajar para el pueblo. Política, diplomacia, hipocresía. Son cosas que no vamos a encontrar en nuestro Dios. Porque Él nos dice que Él extiende su mano para cada uno de nosotros y que Él está ahí, atento a lo que necesitemos, ¿verdad? Amén. Pero nos dice, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. Llega un momento que el cristiano nos llegamos a sentir tan confiados que ya no queremos venir a la iglesia, no queremos servirle. Lo que le pedimos a Dios para servicio de su obra o del pueblo, y ya no lo queremos prestar ni dar, o qué sé yo. Se los digo porque hace poco nos dimos cuenta de una noticia con mi hermano, que mi madre oraba todo el tiempo porque Dios le bendijera y le dio una casa, y que esta casa la iba a poner a disposición para que se hiciesen reuniones familiares. Dios en su gran misericordia le concede el deseo y le da la casa. Pero ya estando en la casa, no, aquí no vamos a hacer nada que a tu papá no le guste, porque peligroso se enoja y ahí yo guarde. Wow. Entonces ahora nosotros traemos la reflexión: ¿a dónde quedó su fe? ¿A dónde quedó su promesa? ¿A dónde? Entonces, ¿para qué pidió lo que pidió y dijo que iba a hacer lo que iba a hacer y no lo hizo? Y ahí cuando nosotros nos vamos alejando de Dios y nos vamos creyendo ya independientes, nos vamos creyendo que todo lo podemos hacer porque nos sentimos seguros, porque tal vez estamos bien. Por eso Dios hace un llamado y nos dice: sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad. Imagínese Dios con el corazón endurecido por la insolencia del ser humano. Y cuando nos viene la tempestad, ¿quién nos ayudará? ¿Quién nos va a ayudar si Jehová Dios nos da la espalda? ¿No cree que sería terrible, lamentable, que aquel Dios de amor, que todo el mundo habla que Dios es amor, nos diera la espalda, como muy pronto la dará para todo el mundo entero?
qué lamentable es caer en las manos de un Dios viviente, del Dios viviente. Lamentable es. Y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y en vuestra calamidad llegaré como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Como les digo, ¿quién nos librará del azote de Jehová? ¿Quién librará al ser humano del castigo de Dios? No hay nada ni nadie. Y todo por un engaño, todo por un descuido. Porque mío es mi cuerpo y yo puedo hacer lo que a mí me dé la gana. Porque mía es mi casa y aquí yo mando. Porque mío es mi tiempo y yo sé cómo llevo las cosas. Y aquel orgullo, aquella altivez delante de la presencia de Dios, y Él esperando que cada uno de nosotros nos volvamos a Él. Parad por los caminos y buscad las sendas antiguas. Es el llamado de Dios. Por eso cada uno de nosotros no tenemos que olvidar de dónde Dios nos sacó. ¿Qué ha hecho Dios por cada uno de nosotros? Y por eso el consejo pronto en cada uno de nosotros para las personas que están equivocadas, que creen, como les digo, que solo porque les costó supuestamente hacer sus bienes, son dueños de eso, del tiempo, de la vida, o mientras estén en este mundo. Cuando nosotros sabemos como cristianos que es Dios el que da la vida, la fuerza, la salud, el bienestar. Porque si nosotros el día siguiente no amaneciéramos con vida, con salud, ¿cómo nos levantaríamos? ¿Cómo iríamos a trabajar? ¿Cómo haríamos de las monedas que hacemos? Si Dios no nos permitiera levantarnos. Si Dios no nos permitiera tener un día más de vida. Entonces, ¿por qué el ser humano se engaña o se deja engañar y se llena de orgullo su corazón? Se llena de vanidad y cree tener la razón y decir, como les digo, yo sé lo que hago, yo tengo derechos. Pero a Dios le da tristeza ver la actitud que tomamos delante de su presencia. Que a estas alturas, nosotros como cristianos, en vez de estarle sirviendo a Él, ponemos excusas para no venir a la iglesia. Ponemos excusas para no trabajarle. Y aquellos que nos dijeron un tiempo, vamos a la iglesia, Cristo te ama, Él te espera, resulta que no quieren dar ni un paso por los demás que necesitan de la palabra de Dios. Amén. Y hablamos algo con derecho cuando tocamos este tema, porque ahora que mi hermano está ausente, mi hermano pastor está ausente, hemos andado pues un poco más metidito en este asunto, y la mera verdad que se trabaja. Hay un poquito de esfuerzo, y digo un poquito porque todo lo hace Dios. Amén. Todo lo hace Dios. Él toca corazones, Él pone el sentir como el hacer en las personas. No lo puedo negar. No puedo decir de que por la amistad que tenemos nos han hecho un favor. Podría ser, pero yo sé que Dios es el que toca corazones. Y nos estamos olvidando de Dios. Por eso Él nos dice, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino.
Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Porque siempre es así. Cuando estamos en medio de la angustia, de la enfermedad, de la prueba, de la dificultad, cuando el cuchillo ya lo tenemos en el cuello, entonces sí clamamos a Dios. Entonces sí nos sometemos a ayunos. Entonces sí nos sometemos a oración. Entonces sí andamos en vigilias y qué sé yo. En el tiempo de la angustia. Pero cuando estamos en la bendición, o cuando estamos bien, cualquier pretexto es bueno para no venir a la iglesia. O para no estar delante de la presencia de Dios. Pero aquí su palabra nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Para nosotros y para los amigos que escuchan este mensaje de que Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero que también es fuego consumidor. Y todo aquel que no haga la voluntad de Dios tiene un castigo eterno. Por eso Dios nos llama a seguir avanzando para llegar a aquel día final cuando suene aquella gran trompeta. Amén. Amén. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Como les decía, ¿cuál es el principio de la sabiduría? La misma palabra de Dios nos da la respuesta. El temor a Jehová. ¿Cuál es el temor a Jehová? ¡Ahí viene Dios! ¡Ay! No. ¿Y ahí viene Dios? No. El temor de Dios es hacer su voluntad. Hacer su voluntad. Amar los unos a los otros. No con hipocresía, no actuar con orgullo, no ser soberbios, velar más por dar frutos dignos de arrepentimiento que comportarnos igual como la gente inconversa. Me fijo yo entre mucha gente que, como les digo en muchas ocasiones, hoy en día no se puede diferenciar quién es cristiano y quién es inconverso, porque visten igual, hablan igual, actúan igual. Le dicen una palabra y él dice 5, respondón y medio, airoso, no tolerante. Y todas estas cosas las tenemos que desechar. Porque estas cosas no permiten que el Espíritu Santo esté con nosotros. O sea, sí está, pero a la vez, al actuar de esta manera, el Espíritu Santo se retira. Se hace a un lado. ¿Verdad? Se hace a un lado. Por eso la palabra de Dios nos dice, no contristéis al Espíritu Santo. Amén. Con nuestras actitudes hacemos que la bendición a veces se vaya también de nuestros hogares, con pleitos, enojos, discusiones, y ahí estamos quebrándonos los dedos, como dicen, y la bendición no viene, no prospera. Como les digo, hay mucha gente que hoy en día actúa descarriladamente. Y digo descarriladamente porque como cristianos tenemos que tener amor, paciencia. Tenemos que demostrar que Dios está con nosotros y que somos nueva criatura, que Él ha cambiado nuestras vidas. Pero como dice en el libro de Santiago, si no mal recuerdo,
Sí, cuando dice que los hermanos se acusan y llegan hasta tribunales, qué tremendo es eso. Qué tremendo es eso, que nosotros como hijos de Dios lleguemos a esas instancias. Que si decimos ser luz del mundo, o luz en medio de las tinieblas, la sal de este mundo, demos esa clase de ejemplos para las personas que andan buscando de Cristo Jesús, porque hay algunos que sí quisieran ir a la iglesia, como dicen, pero cuando miran aquel amor de hermanos, entre comillas, aquella relación de cristiano con Dios, si por eso la gente dice, para ser como este mejor no soy nada. Amén. Porque nuestro testimonio deja mucho de qué hablar. Amén. La gente dice, si ni ellos mismos se quieren. Ni ellos mismos se quieren. Ahí andan pidiéndose perdón o disculpas, y ¿por qué se ofenden? Pues no, que Dios está con ellos, pues que Dios es amor y que tienen amor, ¿verdad? Pero son cosas que el enemigo va minando la mente y nos va llevando a este punto de olvidar que Dios nos ha hecho nueva criatura, y tenemos que tener amor al prójimo. Porque hay muchos mandamientos, son más de 2000, no me acuerdo cuántos mandamientos, que después Jehová Dios los reduce a los 10 mandamientos. Después viene Cristo Jesús y los reduce a 2: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Todo se basa en amor, siempre lo he dicho, todo se basa en amor. Por cuanto aborrecieron la sabiduría, dice en el versículo 29, y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Recuerdo cuando estaba joven, no fue hace mucho, no creo. La risa. Ok. ¿Verdad que sí, yo sé. Recuerdo cuando estaba joven, mi mamá me regañaba, porque siempre hacía travesuras, siempre me portaba mal. Y me decía mi mamá, el que se gobierna mal lentamente lo padece. Y aquí vemos lo que la palabra de Dios nos dice. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. O sea, lo que yo decidí y las decisiones malas que tomé, ahora que no me queje de las consecuencias que tengo. Amén. Y esto no va para jóvenes, ni para adultos, para viejos, para cristianos o para inconversos. O sea, esto va en general, pues, terrenal y espiritualmente. Porque si yo como cristiano, como les digo, yo en mi agonía, en mi enfermedad, en mi problema, le dije a Dios, voy a servirte, voy a estar contigo, y yo le hice tantas promesas a Dios. Y ahora, a estas alturas digo, es que la carne es carne. Es que dura es tu palabra. Y decimos tantas cosas en vez de decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Seguiré adelante, aunque sea de arrastras, pero seguiré adelante. No tiene que ser esa mi actitud. Adoptar la indiferencia, el orgullo, la vanidad
vanidad, la malicia, la ira, contiendas y tantas cosas que en realidad no benefician al espíritu y que no benefician a nuestro espíritu y no son frutos del Espíritu Santo. Amén. Amén. Por eso tenemos que dejar a un lado todas estas cosas, porque como dice la palabra de Dios, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Es como les decía al principio, muchas veces nosotros como cristianos nos fijamos en eso. Como decía mi hermano Mario en una ocasión, es que cuando yo era inconverso tenía más dinero y hoy, ¿verdad? Muchas veces nos fijamos en eso, o el enemigo nos hace que desviemos nuestra mirada del blanco perfecto que es Cristo Jesús y veamos qué estamos padeciendo. Pero el cristiano no ha sido llamado para un camino de rosas. Su misma palabra nos enseña, nos lo dice a diario. Son muchas las aflicciones, pero justo parecerá, pero que de todas ellas lo librará Jehová. Pero le hacemos más caso al desvío de los ignorantes. Muchas veces algunas personas con su filosofía, religiones o teorías nos hacen dudar o hacer creer que un ratito por aquí no sería nada malo. Pero estamos mal. Porque si el rey David dice que enderece su camino, le pide a Jehová que enderece su camino, es porque eso es lo que tenemos que estar pidiendo a diario. Que sea Dios nuestra guía, nuestro ayudador, que sea Él el que siempre nos saque en victoria. ¿Por qué nos vamos a guiar por filosofías, por religiones, sectas o gente que solo porque tiene alguna profesión y es fulano o fulana de tal, este hombre sí sabe? Pero engañoso es el corazón, dice la palabra de Dios. Y como les repito, no hay mejor instrucción que la palabra de Dios, la que nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. La prosperidad de los necios, aquellos que se enfrascan en sus afanes y no tienen otra meta más que prosperar. ¿Por qué? Porque así nos ha enseñado el enemigo desde antaño, que solamente así vamos a asegurar nuestro futuro. Pero la palabra de Dios nos dice de qué le sirve al hombre ganar el mundo si su alma la perderá. Mas el que oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Promesa de Dios. Promesa de Dios. Mas el que oyere, o sea, su palabra, su consejo, entráramos en su sabiduría, nos volviéramos a Él, habitaremos confiadamente. Como dice el rey David en el Salmo capítulo 4, versículo 8, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me haces vivir confiado. Por ahí alguien me decía que andan robando por ahí, se andan metiendo por las casas. Y es cierto, en un negocio de ahí abajo donde hacen ventanas, se metieron a robarlas. El día siguiente los dueños estaban reforzando con ese, ¿cómo se llama? Un lado. ¿Ves?
Pero yo estoy confiado en Dios. Estoy confiado en Dios. Porque, como dijo el siervo Job, Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó. ¿De qué nos podemos admirar? Si todo lo que pasa en esta tierra pasa por voluntad de Dios, porque Él lo permite, ¿de qué me puedo sorprender? Algo mejor nos puede dar Dios. Amén. Amén. Y para ir terminando, vamos al libro de Santiago. Vamos a ir al libro de Santiago capítulo 4, donde nos rectifica, o más bien dicho, nos hace más contundente esta palabra, Dios. Santiago capítulo 4, versículo 13 nos dice, fíjense bien el título que tiene aquí, nos dice, no os gloriéis del día de mañana. Amén. No os gloriéis del día de mañana. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es nieblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. El lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahora, con todo respeto, yo digo esto. Ahora entiendo por qué mi mamá está enferma. Ella padece de azúcar. Y como les decía, ella le pidió un favor a Dios y no lo cumplió. Así como nos enseña Eclesiastés que para todo hay tiempo, ¿verdad? Sí. Y que cuando le prometemos algo a Dios hay que cumplirlo lo más rápido posible. Porque si no, Él deshará la obra, el milagro, lo que se nos ha dado. Y entonces, si nos vamos llenando de orgullo, de olvido, vanidad, tomémoslo como querramos, la palabra de Dios nos dice que no debemos también de presumir por el día del mañana cuando no sabemos si vamos a amanecer vivos, ¿verdad? No sabemos qué será de mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es nieblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Por eso la palabra de Dios nos llama, nos habla a tiempo y fuera de tiempo y dice que en lugar de lo cual deberíamos decir, si el Señor quiere, ¿verdad? Vamos a hacer esto, aquello y lo otro. ¿Es malo ponerse metas en la vida? No es malo. Es malo que usted quiera tener una mejor casa, un mejor carro, una mejor vida, mejorar su negocio, su trabajo, qué sé yo. No es malo. Pero como hablábamos hace unos días, mis hermanos aclaraban algo, que a Dios tenemos que darle el diezmo de nuestro tiempo. ¿Amén? ¿Y cuál es el diezmo del tiempo? Que el día tiene 24 horas. Tendríamos que estar haciendo un culto de 2 horas con 40 minutos. Pero en Antillo le hacemos, dije, 2 horas, ¿verdad? Así con milagro de Dios.
mucho esfuerzo, para mucha honra. Y desde ahí ya vamos debiéndole a Dios. Una, la otra, nos vamos desviando de la vida espiritual. Y nos vamos llenando de orgullo, de vanidad, de malicia, de placeres, de otras metas que no sea hacer la voluntad de Dios. Y en síntesis, nos dice el versículo 16, pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Y nos dice que toda jactancia semejante es mala. Y para cerrar con broche de oro, nos dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, ¿cuál es el llamado de Dios? Que no se desvíe nuestra mente y nuestro corazón del blanco perfecto que es Cristo Jesús. Que sigamos en pos de Él, que busquemos su sabiduría, sus caminos. Como le digo, si tuviéramos la disciplina de leer un salmo, un proverbio, enriquecernos con lo que es la sabiduría que Dios le dio al rey Salomón y dejarla plasmada en el libro de Proverbios, sabríamos cómo actuar en nuestra vida espiritual y en nuestra vida terrenal. Sí, amén. Pero ¿qué pasa? No tenemos esa disciplina de llenarnos de la sabiduría de Dios. Sí, Los salmos en su mayoría son para darle alabanza a Dios, agradecimiento. Pero no tenemos eso. Ni alabanza, mucho menos agradecimiento. Que la alabanza sea la ofrenda para nuestro Dios, decimos. Pero dicen así algunos hermanos, yo no puedo cantar, pero y yo paso porque me dijeron, pero hay que nos ayude Dios, ¿verdad? Wow, qué inspiración, wow, qué profunda el pensamiento. Pues si Dios lo sabe, que lo sepa todo el mundo. Porque la mera verdad, cuando yo vengo a la iglesia, y no por ponerme de ejemplo, yo vengo con una sola meta: que Dios me perdone por todos los pecados que he cometido en mi vida. sí, amén. Y que me ayude a seguir adelante. Amén. Porque sin Él yo no puedo. Sí, amén. Sin Él yo no estaría aquí delante de ustedes diciéndoles, mire lo que dice la palabra de Dios. Amén. Yo no he venido a regañarlos. Yo no he venido a ponerme de ejemplo, ni he venido a hablar en mal de nadie. Solamente les digo lo que nos de Dios. Sí, amén. No nos desviemos de lo que Él nos ha enseñado. Si decimos ser cristianos, o sea, seguidores de Cristo Jesús, ¿qué es lo que Cristo Jesús nos ha enseñado? No me responde, porque nuestros frutos hablan más que 1000 palabras, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos ha enseñado Cristo Jesús? ¿Verdad? Solamente me resta decirles, pues sigamos adelante y no nos olvidemos de dónde Dios nos ha sacado, y que lo que un día prometimos no tardemos en cumplirlo. Que si dijimos necesito este trabajo para sobrevivir, pero yo te voy a servir, que así sea. Si dijimos sana a mi hijo y yo estaré allí encantado en tu casa de oración, pero venimos a la fuerza, que cambie ese pensamiento al agradecimiento y la sed de buscar de Dios. Amén. Amén. Así que el Señor bendiga. Amén. Bendito Dios. Gloria a Dios.
victoriosos.